pregunta. ¿Cuál ustedes marcarían si tienen esa pregunta? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ya? Entonces, vamos viendo solamente 2 personas, ¿ya? Van 3 personas han respondido, ya faltan más, 9 son en total, ¿ok? Entonces, vamos a esperar unos 10 segundos para que puedan responder. Dice la 1, el compuesto BeO se clasifica químicamente A como una sal binaria, B un óxido no metálico, un óxido metálico, un hidruro o un hidrácido, ¿ya? Entonces, bueno, tienen que responder, ya van 5 personas han respondido, ¿ya? Por lo tanto es importante ahí manejar. Rápidamente. Ya. Ok, vamos a dar entonces por finalizada, ¿cierto? La votación. Y voy a compartir con ustedes los resultados para que ustedes vean, ¿cierto? Que gran parte de ustedes marcó la letra C, otro porcentaje marcó la letra B. Entonces, igual es importante ahí aclarar, ¿ya? Entonces, claramente cuando uno busca o ve y digamos, averigua, ¿qué es lo que es el berilio? El berilio es un metal del grupo 2A. Incluso uno lo ve en la tabla periódica, aparece ahí. Es un metal bastante raro, pero es un metal al fin y al cabo, ¿ya? Y el oxígeno claramente estaría delimitando y dando el nombre a que este compuesto binario, porque se compone de 2 elementos, tenga obviamente un reconocimiento de ser óxido. Ahora, ¿óxido de qué? De un metal que en este caso sería el berilio. Por lo tanto, por eso la respuesta correcta aquí debería ser obviamente la C. ¿Ya? Debería ser la C. ¿Queda claro, no, chiquillos? Sí. Ya. Sí. Después dice, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, dice, ¿cuál es el nombre del compuesto? Y ahí tenemos el compuesto. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros optar? Decimos, bueno, para saber el nombre, ¿ya? De este compuesto, de forma tradicional, no con stock, por lo tanto, eso ya claramente lo descarto, porque eso es stock, ¿ok? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí en la guía número 3 aparece la diferencia entre stock con la tradicional, que el stock, ahí aparecen los números romanos, ya claramente eso es una diferencia con la tradicional, ¿ok? Entonces, busco en la guía número 4, busco quiénes son los que están ahí constituyendo ese compuesto y es cloro, ¿cierto? Cloro, ahí está, el cloruro, es cloruro, fíjense muy bien, ahí está, que obviamente está unido a hierro. Y en este caso, el hierro obviamente sería con estado de oxidación más 3. Ahora, ¿cómo sé que el estado de oxidación del hierro es 3? ¿Ya? Porque si estoy ocupando el cloro, ¿ya? El cloro, que aquí cuando el cloro forma compuesto binario principalmente, binario, generalmente él cuando se junta a un metal, siempre va a utilizar su estado de oxidación, en este caso, -1, ¿ya? Siempre, eso por regla, ¿ok? Entonces, el cloro aquí lo estoy uniendo a hierro, ¿ok? Entonces, si uno al cloro con el hierro, siempre el cloro va a utilizar, ¿cierto?, su estado de oxidación menor por regla, ¿ok? Y va a ser -1, ¿ok? Entonces yo digo, sé que tengo que formar, cuando yo junto estos dos, tengo que formar un compuesto, obviamente, que sea de estas características, Cl3.
Entonces, claramente, para que se llegue a formar este compuesto, el hierro, lo más probable es que esté utilizando el estado de oxidación 3, ¿ya? Porque sabemos que se intercambian los estados de oxidación, eso nosotros la semana pasada lo vimos, y al momento de intercambiarse los estados de oxidaciones, ¿cierto? Claramente vamos a formar un compuesto de esta naturaleza, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que, en este caso, el nombre va a ser cloruro, y como es tradicional, con terminación férrico. ¿Estamos claros, no? Sí, mi Fer. Ya. Entonces, específicamente tenemos que la alternativa más propicia, ¿cierto?, para ese ejercicio va a ser, en este caso, la letra, obviamente, C. ¿Ok? Sería la más propicia. ¿Ok? Después, dice, el estado de oxidación del cloro en ese compuesto. Ya. Ahí ustedes tienen que aplicar las reglas de estado de oxidación que nosotros vimos hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que recordar que el hidrógeno por regla, ¿cuál es el estado de oxidación que tiene el hidrógeno por regla, chiquillos? O si quieren también lo buscan acá. Fíjense muy bien. ¿Cuál sería el estado de oxidación que tiene el hidrógeno ahí? Por regla, ¿cuál sería el estado de oxidación, chiquillos, por regla el hidrógeno? Por regla, que ustedes deberían manejar. O viéndolo de otro punto de vista, ¿a qué grupo de la tabla periódica pertenece el hidrógeno? ¿Al grupo 1, al 2, al 3A, a cuál? Chiquillos, aquí yo no puedo estar, digamos, no puedo estar diciendo yo los estados de oxidación porque esto es materia que ustedes deberían estudiar. O sea, no sacamos nada con, de verdad, hacer estas clases donde prácticamente les pido que de su parte tengan que estar estudiando, porque en realidad en estos momentos ustedes están con una carga horaria que es menos del 50%. Por lo tanto, ustedes deberían tener tiempo como por último repasar antes de. Y nosotros hemos arrastrado esta materia de hace, no, si no miento, unos 3 semanas, sin considerar, digamos, los videos que subí, ¿cierto? Explicando esta materia, donde le he dado tiempo suficiente como para que puedan tratar de ver esos videos, ¿cierto? O estudiar de la materia que tienen ahí escrita, por algo, o si no, para la próxima voy a tener que empezar a mandar solamente guías con ejercicio y decirle, chiquillos, estudien de la página tanto a la página tanto del libro y estudiarán ustedes por su cuenta. Entonces, porque si vienen acá y estamos en esta clase donde les pregunto materia que en realidad deberían ustedes manejar, porque no es una cosa de que no manejen, porque es una materia que nosotros incluso dedicamos una clase para sacar estas oxidaciones. Y todos se fueron ese día de la clase, y está grabada la clase y está subida al canal YouTube. Todos se fueron con claramente que sabían sacar esta oxidación. Y ahora pregunto algo, nadie responde, entonces yo no sé si se les olvida la materia que se ve hace un par de semanas, o no están estudiando, porque si no dejo la clase hasta acá. Y de verdad, ustedes verán cómo me responden esta guía, porque siento que estar yo respondiendo la guía es como poco adecuado. Es poco adecuado, además que están ustedes en enseñanza media, están en primero medio, y no corresponde. O sea, ¿de qué sirve? De que yo haga la guía y ustedes tengan la respuesta, y después me manden lo mismo y yo revise y tengan puros 7. Eso es lo único que esperan. No, Gabriel, no es menos 1. ¿+1? Ya, ahí cambia, ¿cierto? Es +1, y eso es por regla. Y cuando digo regla,
es porque yo hace un par de semanas mencioné una regla que ustedes tenían que manejar. Y esa regla no se les tiene que olvidar. Es lo mismo cuando ustedes tienen, no sé, que hacer un queque, saben todos los ingredientes, por lo tanto, no se les tiene que olvidar. Y si se lo olvida, lo tienen anotado ahí en un cuadernito de apuntes. ¿Ok? Estoy preguntando por el estado de oxidación del hidrógeno, Gabriel. ¿Ya? Así que, en el caso del hidrógeno, que estaba preguntando, obviamente, es +1. ¿Ya? +1. Por lo tanto, de que no sé es del cloro, le pongo una X. ¿Ok? Y cuando pongo una X, establezco un sistema, obviamente, o establezco una breve ecuación sencilla, donde digo, bueno, tenemos al hidrógeno, ¿cierto? Más lo que aporta el cloro, y eso va a ser igual a la carga de la molécula. Y la carga de la molécula es igual a 0 en este caso porque es neutra. No tiene ninguna carga. No es lo mismo que una molécula que aparezca más abajo, ¿cierto? Donde vamos a ver que hay moléculas cargadas, ¿ya? Como en el caso del ejercicio 9. Ahí en el ejercicio 9, ahí encontramos una molécula que está cargada, ¿ok? Entonces, a diferencia de ella, aquí claramente la molécula HCl es una molécula neutra, ¿ok? Por lo tanto, decimos, bueno, sabemos que por regla el hidrógeno es +1, lo multiplico, ¿cierto?, por el número de átomos de hidrógeno que hay en el compuesto, que hay un átomo, porque no se escribe el 1, pero... Y todo eso es lo que aportaría el hidrógeno, más lo que aporta el cloro, que obviamente correspondería a X por un átomo de cloro que hay en la molécula en cuestión. Y por lo tanto, esto es igual a 0. En consecuencia, desarrollamos esta ecuación donde tengo que despejar X, por lo tanto aquí me quedaría 1 positivo más X es igual, ¿cierto?, a 0. Entonces, si dejo solo X, ¿cierto?, porque esa es la gracia de despejar una incógnita, el 1, como está sumando acá, pasa para el otro lado restando. En consecuencia, me dice que X tiene un valor de -1. Y si X tiene un valor de -1, X corresponde al estado de oxidación ¿de quién? Del cloro. En consecuencia, si es del cloro, claramente es la pregunta y la respuesta sería la A. Por eso es -1. Por eso el estado de oxidación del cloro es -1. Ok. La 4 quiero que ustedes la respondan y me señalen cuál es la relación que está ahí incorrecta. ¿A qué se refiere con relación, chiquillo? Significa una sal binaria. Aquí aparece el NaCl, el cloruro de sodio. ¿Es una sal binaria? Si ustedes consideran que es correcto, claramente no la tienen que marcar. ¿Estamos claros? Entonces, rápidamente van a marcar ustedes o me van a dar respuesta a esa alternativa, ¿ya? Para poder, obviamente, responder sin ninguna duda. Así que tienen exactamente 1 minuto para darme respuesta a ese ejercicio, que es el ejercicio número 4. Ya. Entonces, vamos a ver cuál sería la votación de ustedes, porque ya se cumplió el minuto. Y de los votantes, ¿cierto?, nos pueden decir que muchos marcan que la D es incorrecta. Así que vamos a ver, vamos a corroborar esa información y claramente la D es incorrecta porque un peróxido no tiene, obviamente, el agua no es un tipo peróxido,
sino que pertenece a un óxido no metálico, ¿ok? Pertenece a ese tipo, a esa familia, ¿ya? Entonces, ojo con, en el caso de esta relación de agua con peróxido, claramente esa sería la incorrecta, ¿ya? Un hidruro metálico se simboliza, sí, estaría bien, eso es correcto. Un óxido metálico, el metal con oxígeno, está bien. Un hidruro no metálico, también el hidruro, ¿cierto? O sea, un no metal con hidrógeno sería un hidruro no metálico, estaría bien. Ok. Después tenemos, en el caso de las 5, chiquillos, ¿ya? Señale verdadero o falso cada una de las siguientes preposiciones, ¿ya? Entonces dice, en la 1, son compuestos o funciones, es lo mismo, ¿ya? Binarias, el HClO, el H2SO4, el ácido sulfúrico, el hidróxido sódico. Bueno, ahí ustedes tienen que decir. Las funciones binarias tienen 2 átomos en la estructura de su fórmula, 2 átomos solamente, ¿ok? Y un ejemplo de óxido metálico es el NaO. Ojo con ese óxido, ojo con ese óxido, si está bien hecho, está bien escrito. Son hidruros, ahí aparece claramente algunos ejemplos que no sé, bueno, también hay que tener ojo ahí, ¿ya? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen que marcar cuál sería la correcta y quiero saber cuál marcarían ustedes, ¿ya? Así que voy a relanzar votación, chiquillos, y van a darme la respuesta a ustedes, ¿ya? Así que, nuevamente, marquen cuál sería la correcta y cuál sería cuál sería la respuesta correcta frente a esta pregunta. ¿Ok? Ojo acá en la pregunta en la aceleración 3, ¿ya? Aquí es Na2O. Ahí obviamente me faltó un numerito para poder tener la respuesta correcta, ¿vale? Ya para que lo consideren ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver. Dime, pues, ¿qué te pasa? Yo soy con la velocidad. El mundo. Ah, adivina, y tú no. Adiviné, y tú no. Ya, entonces vamos a ver la respuesta que ustedes dieron, ¿ya? Donde gran parte de ustedes está bastante dividido, ¿ya? Por lo menos, bueno, ahí está, algunos marcan la C, otros la D, otros la B, ¿ok? Bueno, en realidad dice, son funciones binarias, estos compuestos claramente no serían funciones binarias porque se componen de 3 átomos distintos, ¿ok? En este caso, de 3 elementos distintos, ¿ok? Claramente entonces estos pasarían a ser compuestos ternarios, ¿ya? O funciones ternarias. Por lo tanto, la primera es falsa, ¿ya? La segunda dice, las funciones binarias tienen, ya claramente mínimo, ¿cierto? 2 átomos en la estructura de su fórmula. Claramente si uno alude, digamos,
a definición de concepto binario, correspondería a dos átomos distintos. En este caso no lo especifican, pero estaría dentro de lo correcto. ¿Ok? En el caso de la 3, un ejemplo de óxido metálico, ahí recuerden, Na2O, claramente sería un ejemplo de óxido metálico, sí, eso es correcto también. Si se considerara, bueno, obviamente ahí ya alcancé a corregir, porque es importante ahí tener que, me faltó ahí ese 2, que era importante. Y después dice la última, son hidruros, estos compuestos que aparecen acá, claramente los hidruros se componen de metal con hidrógeno. Metal con hidrógeno es un hidruro, o no metal con hidrógeno, un hidruro no metálico. Entonces, en este caso, ¿cierto? No existiría, de ninguno de los ejemplos que está acá, ninguno sería un hidruro, ni metal, ni hidruro no metálico. Entonces, claramente la última también es falsa. Entonces, la respuesta más correcta que podría haber para esa pregunta es la D. ¿Ok? Después, recuerden ese 2 ahí que obviamente me faltó, no sé por qué. Después dice, ¿en cuál de las especies químicas siguientes el elemento subrayado tiene un estado de oxidación? Obviamente, estado de oxidación correcto. ¿Ya? Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que ustedes estudiaron de estado de oxidación, pueden perfectamente corroborar si el fósforo en ese compuesto, por ejemplo, ocupa el estado de oxidación 5. Si el carbono en este compuesto que está acá ocupa el estado de oxidación 4. Si el cloro en ese compuesto ocupa el estado de oxidación -1. Entonces ustedes tienen que, obviamente, aplicar lo que ustedes saben para poder desarrollar y descubrir estas oxidaciones donde, por regla, yo los voy a ayudar en cierta parte. Ustedes saben que el oxígeno, por regla, el estado de oxidación es -2. Entonces ahí, y del hidrógeno es +1. Entonces, de que no saben, ¿cierto? Es del fósforo, que el P no tienen ni idea. Ahí tienen la primera claramente incógnita que podrían descubrir y ver si llegan a 5. ¿Ya? Si llega a 5 estaría correcto. En el caso, lo mismo pasa acá. El oxígeno obviamente es -2 por regla, ¿ya? Y de que no sabemos del carbono, le ponemos una X. ¿Ok? Hacemos el cálculo que ustedes saben realizar y tienen que ver si llegan a 4. ¿Ok? Y lo mismo en el último, -2 por regla al oxígeno, ¿cierto? +1 por regla para el hidrógeno y X para el cloro, no saben. Entonces ahí ustedes tienen que ver si llegan a -1 o no, ¿ya? Entonces, rápidamente hagan ese ejercicio, ¿ya? Y me van a dar la respuesta, ¿ok? Para que pueda yo verificar, ¿cierto? Si acaso se pudo comprender o no, ¿ya? Así que tienen exactamente 1 minuto, 1 minuto y medio para responder, ¿cierto? Ese ejercicio, ¿ok? Rápidamente. Ok. Ya rápidamente, yo creo que gran parte de ustedes
digámoslo, pudo responder, ¿ya?, a la pregunta sin ningún problema, espero. Y vamos a ver cuál es la respuesta que ustedes marcaron, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué dice la votación. Y gran parte de ustedes marcó la letra A, ¿ya? Dice ustedes que la respuesta más correcta para esa pregunta es la letra A. Bueno, aquí claramente, ¿cierto? Si ustedes hacían el ejercicio que yo les señalaba, por ejemplo, en el primer caso del H3PO4, ya que el ácido fosfórico, ¿ya? Caso, por ejemplo, vamos a ver, voy a tratar de proyectar una pizarra para poder escribirlo de mejor manera, ¿ok? Ya. Entonces, en el caso del ácido fosfórico, ya ahí tenemos, voy a anotar la fórmula, ¿cierto? Y cómo tenían que desarrollarlo, ¿ok? En el ácido fosfórico ustedes claramente saben que por regla el oxígeno tiene un estado de oxidación -2. Del fósforo no tienen ni idea porque esa es la pregunta. Y del hidrógeno, por regla, se dice que es +1. ¿Ya? Esos son los estados de oxidación que ustedes asignan, que saben por regla. Entonces dicen, bueno, planteemos la ecuación. Y al plantear la ecuación dicen, lo del hidrógeno es +1, ponen el +1, obviamente, +1 ¿cierto? Por 3 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Lo cierran en un paréntesis. Más ahora el fósforo, X por 1. Más ahora lo que aporta el oxígeno, -2 por 4 átomos de oxígeno. ¿De dónde saco esos valores? Son, obviamente, esta oxidación por número de átomos, esta oxidación por número de átomos, ¿ok? Por número de átomos. Como ahí no hay nada, hay un 1, en realidad. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque la molécula, obviamente, es neutra. No es una molécula que tenga carga, ¿ok? Así que, ojo con eso para que ustedes sepan ahí identificarla, ¿cierto? Cuando una molécula cargada y cuando una molécula neutra. Realmente, las moléculas que no tienen ningún signo, ¿cierto? Menos o más, son obviamente moléculas que en este caso serían neutras. Entonces, al desarrollar esta ecuación, que ustedes sabrían hacerlo, ahí sería 3, 3 por 1 es 3, más X menos 8. Es una ecuación sencilla, que obviamente ustedes esto lo aprenden en sexto básico, séptimo básico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos, o sea, reducimos términos libres, el 3 con el -5 sería X igual, ¿cierto? X menos 5, aquí sería, si yo resto el 3 con el -8, me da -5, es igual, obviamente, a 0. Si yo despejo X y dejo la X sola, como este 5 está restando a X, ¿cómo pasa para el otro lado? Sumando. Entonces quedaría Positivo. un 5 positivo. Entonces, claramente, el X, que corresponde aquí al fósforo, ¿cierto? El X es igual a 5. Por lo tanto, si nos vamos al ejercicio de la, en este caso, de la guía, podemos corroborar, ¿cierto?, que claramente, ¿cierto?, vamos a tener un X, o sea, el fósforo, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, más 5. Ahí está. Eso estaría correcto. Estaría súper correcto. ¿Se ve bien la pantalla, chiquillos, o se ve borrosa? Se ve bien. Ya. Entonces, en el del dióxido de carbono, exactamente lo mismo, ¿ya? Ahí hacen exactamente lo mismo que hicieron ustedes con el de arriba, ¿cierto? Con el ácido fosfórico, ahora hacen lo mismo con el CO2. CO2 ponen ustedes, ya, CO2. Ustedes saben que por regla el oxígeno es -2. Aquí arribita le ponen ahí, ¿cierto? Y X para el carbono. Este es más simple porque son 2 nomás. Entonces aquí ustedes dicen, en el caso del carbono es X por un átomo de carbono que veo en la molécula, 1, más lo que aporta el oxígeno, ¿cierto? Siempre más, -2, que eso está oxidación, por 2.
Y esto es igual, obviamente, a que la molécula es neutra, es 0. ¿Ok? Entonces ahí al despejar X le va a dar un valor de 4. ¿O no? Sí. Y en el caso de la última, ¿cierto? Que es el ácido hipocloroso, claramente el cloro, en este caso, ahí, ¿cierto? No va a ser -1, sino que va a ser +1. Ojo con eso. Por lo tanto, la respuesta correcta claramente aquí es la A. Si ustedes hacen en el del cloro, en el último, hacen lo mismo que hicimos en el 1. -2 para el oxígeno, 1 para el hidrógeno. El cloro va a presentar esta oxidación X, y que ese X va a ser, si ustedes hacen todo el cálculo, va a ser +1, no -1. ¿Ok? Entonces, por eso ahí la respuesta correcta es la A. ¿Queda claro, no? Sí. Ya. Ok. Avanzando, chiquillos, claramente dice, indique la cantidad de óxidos, dice ahí, óxidos básicos y óxidos ácidos. Óxidos básicos, recordar que son óxidos metálicos, metal con oxígeno. Óxidos ácidos, recuerden que son anhídridos o también llamados óxidos no metálicos, no metal con oxígeno. Entonces, claramente ustedes tenían que ver, el primero, ¿qué es lo que es un óxido metálico o no metálico, chiquillos? El hierro, ¿qué es lo que es? ¿Un metal o un no metal? El hierro, ¿qué es lo que es? Nuevamente, ¿un metal o un no metal? Un metal. Un metal. Entonces, si está con oxígeno, ¿sería un óxido básico o un óxido ácido? Ácido. ¿Cómo va a ser ácido? ¿O no? ¿Qué dijo? O sea, ¿qué es lo que es un óxido básico? ¿Y qué es lo que es un óxido ácido? Un óxido básico es un metal con oxígeno. Un óxido ácido es un no metal con oxígeno. El primero es hierro con oxígeno. El hierro es metal, ustedes mismos me dijeron que era metal. Es metal con oxígeno. ¿Qué es? ¿Un óxido básico o un óxido ácido? Óxido básico. Muy bien, lo vamos a dejar, ¿cierto?, en amarillo a los óxidos básicos, ¿ok? El segundo es carbono con oxígeno. El carbono es un no metal con oxígeno. ¿Qué va a ser? ¿Un óxido básico o un óxido ácido? Óxido ácido. Bien, bien. El tercero, el azufre, que es un no metal con oxígeno. ¿Qué es? Óxido ácido. Bien. El cuarto es cobre con oxígeno. El cobre, ustedes saben que el cobre es un metal o un no metal, chiquillos. No metal. Mira qué llama maravillosa. Mira, el cobre es un no metal. Metal. Es un metal y hay que darle en la cabeza porque más encima nosotros somos productores de cobre y no sabemos qué es lo que es el cobre. El cobre es un metal. Metal con oxígeno. ¿Qué es lo que sería entonces ese óxido que hay que está con cobre? ¿Es un óxido? Óxido básico. Bien. Básico. O Y lo que en sea. el caso del quinto, ¿es un óxido básico o un óxido ácido? El quinto, donde está el nitrógeno con oxígeno. ¿El nitrógeno es un metal o un no metal? El nitrógeno. Un no metal. Bien, No metal. es un no metal. Y con oxígeno entonces sería un óxido Básico. ¿Ácido? ácido. ¿Ya? Y en el caso del sexto, sodio y oxígeno. ¿El sodio qué es lo que es? ¿Un metal o un no metal? No metal. Estuvieran, ¿saben? Estuvieran en clase, te hablo por seguro que yo creo que estaría con un cordel de ventana a ventana, colgándolo a cada uno de Pero ustedes con un perrito. enséñenos, po. Pero que tiene una tabla periódica a mano, tienen la guía 4 a mano, tienen todos los materiales para poder estar en esta clase de química,
porque no es una clase de arte, es una clase de química. ¿Tiene el libro por último? Se quedó en el colegio. ¿Se dan cuenta que por eso yo de verdad a veces prefiero, no sé, dedicarme a la danza, no sé, algo voy a tener que hacer, voy a cambiar de rubro? Bueno, Mira. Busca una tabla periódica de inmediato, Briana, antes que te cuelgue. Antes que te saque de la clase. ¿y de la guía 4 sirve o no? No, no sirve. No se altere. Oh, ese no, yo debería de... Ya, voy a buscar yo una tabla periódica acá para que ustedes vean qué es lo que es el sodio. Y esa es Ya la material. busqué. Ya, ¿y qué es lo que es el sodio, Briana? Es un metal, ¿no? Un metal. Bien. No Es un sé, metal, sí es un no metal, sé. bien, bien, felicitaciones. Y si tengo un metal con oxígeno, ¿qué es lo que es? ¿Un óxido ácido o un óxido básico? Ácido. Básico. Ácido. Básico. Ya, es básico, básico o metálico, que es lo mismo. ¿Ya? Yo para la próxima semana... Ah, no, se me había olvidado. Acabo de enviar la guía número 6 y tiene una pequeña evaluación que me van a tener que responder en línea. Así que ahí van a tener que corroborar todo lo que han aprendido y si no se ponen a estudiar, porque ya están muy flojazos. Ya, y el último, magnesio. Magnesio. ¿Dónde está el magnesio, Briana, en su tabla periódica? Mite, sabe que no veo nada aquí en mi celular, que se ve borroso. Voy a buscar una tabla periódica. No, así es el terror. Ups. Ups, no, si con ese ups solucionan todo. Ay, esta cuestión que se me pega. Y nadie es capaz, nadie más busca una tabla ¿Cuál era, periódica. mister? El magnesio, no lo vaya a confundir con el manganeso. Mg. Ya la encontré. ¿Y qué tengo qué tiene que salir? O sea, ¿qué está preguntando? Si es metal o no metal. Eso hemos estado hablando todo el rato. ¿Qué es lo que es el magnesio, Briana? Sí, sí es metal, sí es metal. Y si usted lo ve al ladito con un oxígeno, ¿usted cómo lo clasificaría? ¿Como un óxido básico o un óxido ácido? No me sale. Básico. Deje de reírse, po. Es que no te va a salir eso en la tabla periódica, lo único que te va a salir si es un metal o no metal. Y lo otro tú lo tienes que saber por la materia que hemos visto, po. Si yo te pregunto, si tienes un metal que está al ladito con un oxígeno, ¿ya? Usted tiene que saber decir, bueno, ¿es un metal con oxígeno o es un óxido básico o metálico también llamado? ¿Y eso por qué? Porque el profesor, ¿cierto? Hace 2 semanas atrás les dijo que un óxido metálico es la combinación de un metal con oxígeno. Y ahí se formaban los óxidos Ya. ácidos. Ah, por lo tanto, ¿cuántos óxidos metálicos ustedes ven, o óxidos básicos, ustedes ven pintados ahí? 4. ¿Y cuántos óxidos ácidos habría? 3. 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? La E. Muy bien, Bastián. Muy buen aporte, Bastián.
Póngale un 7 ahora. Mentira, mentira. Ya. ¿Qué son los hidruros metálicos, chiquillos? ¿Qué son los hidruros metálicos? ¿Qué creen ustedes que son por el nombre? Vean por el nombre. ¿Qué es lo que es un hidruro metálico para ustedes? El Algo mister que está formado decepcionándose. por... algo que está formado por algo así como un hidrógeno, no sé. Bien, ¿ya? ¿Un hidrógeno con qué? Ahí, por eso el nombre hidruro, ¿ya? ¿Con qué? ¿Con un metal? Oh, muy bien, Bastián. Entonces, si yo veo a un Puta, metal, oh, ya iba a decir eso. a un metal con hidrógeno, entonces claramente vamos a encontrar a un hidruro metálico, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar cuál de estos compuestos que está acá sería un metal con hidrógeno. ¿Cuál creen ustedes que sería un metal con hidrógeno? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Ustedes escogen, así que les voy a dar para que ustedes respondan en 30 segundos. Esa está súper fácil, así que la van a responder now, ahora, ¿ok? Denme un segundo que estoy relanzando la votación para que ustedes mismos me digan cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Oh, no sé. ¿Pueden marcar la alternativa o no? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Ya. Tienen 30 segundos para responder ahí la alternativa. ¿Cuánto tiempo de estudio están destinando para las distintas asignaturas, chiquillos, ahora que están en la casa? 0. 0. Tienen que preocuparse de mantenerse activos mentalmente, tienen que estar ahí informándose. Dos. Lo otro es desarrollar esta guía de aprendizaje porque así ustedes van a ir aprendiendo de manera autónoma, porque esa es bueno, no es tan autónomo porque de cierta manera igual estamos trabajando mediante este canal, ¿cierto? Que permite un poco corroborar algunas cosas, siempre y cuando ustedes estudien previamente. ¿Mister está grabando la clase o no? Sí, iba a aparecer todos estos retos que le he hecho porque en realidad me parecía sorprendente de que aquí llegaran, ustedes encendieran su computador o marcaran desde su teléfono, iniciar clase y todo el día no estudié nada, que venga el profesor y me conteste la guía. Esa es la impresión que me dio, o esa es la impresión que me da. Como yo soy un niño mueble, no sé leer, no sé estudiar, claro. Entonces que venga el bruto, ¿cierto? Oiga, mister, Dígame. yo ya había hecho esta guía, solo que la 7 esa no la tenía. Como se sí. pudo dar cuenta porque no sabía cómo era. Justo las 7. Y era la más fácil. Ya, vamos a ver las alternativas que marcaron ustedes. Y bueno, gran parte de ustedes marcó obviamente lo correcto, ¿cierto? Muy bien, aquí ya se fueron a la segura, ¿cierto? Donde claramente, ¿cierto? Si nosotros vemos lo que es un óxido metálico, un ejemplo ahí sería el cobre un hidruro metálico, perdón, sería el cobre con hidrógeno. Listo, bien hecho, chiquillo, bien. Ok. Bueno, aquí tienen un ejercicio donde tienen que calcular estado de oxidación, como lo hemos hecho arriba, ¿cierto? Pero tiene una molécula cargada. Obviamente ahí lo único que tienen que hacer es lo mismo que lo otro, es muy igual, ya, similar. Por lo tanto, tienen ahí el SO3, ¿cierto? Y todo eso está cargado con -2, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, ¿cierto? Ahí es saber que por regla el oxígeno, ¿cuánto le está oxidación del oxígeno por regla, chiquillos? -2.
-2, muy bien. ¿Quién gritó +1? Le voy a dar le voy a lanzar un virus al computador. Le voy a mandar un virus al computador, van a ver. ¿Ya? Y de que no sé es del azufre. El azufre no lo sé. Porque eso incluso me están preguntando ahí. Entonces, desarrollamos lo mismo que lo anterior. Decimos, ¿cuánto es lo que aporta el azufre? Sería X por un átomo de azufre. X por 1. Eso del azufre. Lo sumo con lo del oxígeno más, paréntesis siempre. Lo del oxígeno es -2, ¿cierto? Por 3. Y esto va a ser igual, obviamente, a -2. ¿Por qué -2? Porque la molécula tiene una carga de -2. Aquí no se puede igualar a 0. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esa ecuación, ¿ustedes podrían desarrollarla, chiquillos? Supongo. Por lo tanto, si la desarrollan, quiero ver cuál es la alternativa ahí correcta. Rápidamente quiero que me marquen cuál es la alternativa que ustedes consideran correcta ahí. ¿Ya? Sí, obviamente desarrollando esa ecuación, X por 1 es X, -2 por 3 serían -6. Ya, y ahí ustedes desarrollan. Y vean cuánto es, cuánto es X, cuánto vale X. Porque eso es del... ¿Ya respondieron? Sí. Con ánimo, Viana, con ánimo, con ánimo. Ya, vamos a ver entonces. Wow, al parecer están bastante divididas las respuestas. Ojo, ¿ah? Ojo ahí, que no está difícil el cálculo. Yo no sé en qué se están equivocando. Es un cálculo que tienen que hacer. Yo no sé por qué llegan a respuestas tan distintas. Algo está pasando ahí. Parece que vamos a tener que hablar con el profesor de matemática para que le enseñe mejor matemática. Incluso esto es matemática de sexto. ¿En sexto pasan ecuaciones o no? ¿O en quinto? ¿O no? ¿En qué curso pasan ecuaciones, chiquillos? A mí me la pasaron en sexto. Ya, en sexto. Así que pobre que tengan mala forma de desarrollar ecuaciones porque ya llevan 3 años ya sabiendo que existe esta ecuación. ¿Qué pasó, Briana? Nada, lo prendí sin querer el micrófono. Mister, ponga la respuesta que va a todo tiempo. Ya. Ya. Denme un segundo. Ahí. Entonces, claramente, vamos a ver cuáles son las respuestas que ustedes dieron. Y como ustedes pueden ver, está bastante dividido y es mucho marcado en la D. 4 marcados en la D, otros marcados en la A, otros en la B. Y si yo hacía esta ecuación, ya, si yo hacía esta ecuación, todos tenían que haber llegado al valor de que X igual a 4, ¿o no?
¿Por qué? Sí. Porque x por 1 es x. 2 por 3 es 6. Menos 6 es igual a menos 2. Si dejo solo el x, el 6, como está restando, ¿cómo pasa para el otro lado? Sumando. Positivo. Positivo. Entonces, menos 2 más 6 es 4 positivo. Por lo tanto, claramente aquí la respuesta correcta es la B. En la B. Ok. En la 10, chiquillo, en la 10 dice, el compuesto, ahí aparece el compuesto, ¿cierto? Es una sal binaria. Claramente, ¿por qué una sal binaria? Porque es un metal con un no metal. Metal con no metal, sal binaria. ¿Cuáles son los estados de oxidación del metal, que es fácil sacarlo, y del no metal, que también es fácil sacarlo? Pueden hacerlo por varios mecanismos. Una, aplicando la ecuación, obviamente. O dos, decir lo siguiente. ¿El sodio a qué grupo pertenece a la tabla periódica? Uno A. Al 1A. Y si pertenece al grupo 1A y está formando compuestos, el profesor dijo que cuando un elemento metálico del grupo 1A forma compuesto, claramente su estado de oxidación va a ser lo que indica el grupo, que es 1. Entonces, para el sodio ya sabemos que el estado de oxidación que él tiene va a ser más 1, siempre y cuando esté formando compuestos, ¿cierto? Y obviamente, en este caso lo está haciendo porque está formando este compuesto binario, ¿cierto? Y en consecuencia, si no sabemos del azufre, le ponemos una X si quieren, ¿ya? Y hacen el mismo cálculo, ¿cierto? Más 1 por 2 del sodio, ¿cierto? Más 1 por 2. Más X, obviamente, por un átomo de azufre. Y la molécula está neutra, en consecuencia, ¿cierto? Vamos a tener que igual a 0. ¿Ok? Entonces, desarrollamos o despejamos X y nos va a dar que X igual a, obviamente, a menos 2. Eso van a llegar ustedes aquí, a menos 2. Entonces, claramente aquí busco el estado de oxidación más 1 y más 2, o perdón, un más 1 y menos 2, y eso sería la letra C. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Perfecto. En el 10 más 1, ¿cierto? Dice, la fórmula del anión carbonato. ¿Qué hago? Soy súper inteligente y me voy a la super tabla que el profesor les dio, ¿cierto? Y busco el carbonato. ¿Cuál es el carbonato? Lo buscamos por acá y nos da que el carbonato, pues, debería estar por aquí. Y está acá, bicarbonato, dice... oh, miren acá, miren acá. Ahí está. ¿Quién está ahí? Carbonato. Ahí aparece. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos, obviamente, ¿cierto? A dicha fórmula. ¿Y dónde estará? Oh, wow, miren ahí. Ahí está. ¿Se dan cuenta o no? Oh, wow. ¿Cierto? Fabuloso. Bien, bien, muy bien. Bueno, ya. En realidad ustedes van a responder todo lo anterior, o sea, todo lo que falta, la 12, la 13, ¿ya? En realidad lo que podría ayudarles es saber, o sea, más que nada es que ustedes lleguen a la alternativa anhídrido de nitrógeno 5. Claramente la alternativa podría ser esa, ¿ya? El caso del cual es la pareja de los compuestos donde dice que el ácido sulfídrico y el ácido sulfúrico son dos compuestos distintos. Ácido sulfídrico, ya, claramente es algo así, ya, y el otro obviamente correspondería al ácido sulfúrico. ¿Okay? Bueno, eso ustedes deberían llegar. Bueno, ustedes harán lo otro porque en realidad ya va a ser mucho repetir y hacer como casi todo yo. ¿Ya? Les di más del 50% de la alternativa, o sea, llegamos en conjunto, con reto y todo, ¿cierto? Pero hicieron, ¿ok? Después dice completar los siguientes ítems que contiene las distintas combinaciones binarias y ternarias. Indique OB si es un óxido básico y OA si es un óxido ácido. Es lo mismo que hicimos en una de las alternativas anteriores. Por ejemplo, aquí
Tenemos azufre con oxígeno. ¿El azufre es un metal o un no metal, Briana? ¿Por qué me pregunta a mí? Pues Porque si yo usted no tiene- entiendo tanto. Usted tiene tabla periódica en mano, pues. Pero ya la saqué del Google, ya me salí del Google. Ya, ¿qué más tiene la tabla periódica en mano? Nadie. Deje buscarla de nuevo. Ya que, ¿cuál era la pregunta? ¿El azufre es un metal o un no metal? Metal. No, metal. Es un no metal, bien. Ahora, recordemos, los óxidos ácidos, ¿qué es lo que es, chiquillo? Óxidos ácidos, ¿qué es lo que son? Son compuestos que se componen de qué? Ay, ¿Qué? perdón. Chiquillo, un óxido ácido, ¿qué es lo que es? Un metal. No, un no metal, no metal, no Ya. metal, no metal, Un no no metal. metal, ¿con qué? ¿Con qué? Con un Oxígeno. con óxido. Oxígeno, muy bien, Iris, muy bien. Entonces, si vemos un no metal con oxígeno, es un óxido ácido. Y si vemos a un metal con oxígeno, es un óxido básico. ¿Estamos claros, no? Ok, vamos por el primero, dice. Sí. El azufre, Briana acaba de decir que es un no metal y está unido con oxígeno. ¿Qué es lo que es? ¿Un óxido ácido o un óxido básico? ¿Qué es, chicos? Un óxido básico. Óxido ácido. Muy bien, Iris, ¿cierto? Porque acabamos de ver que el profesor acaba de ustedes, con ustedes mismos, ¿cierto? Decir que un óxido ácido es un no metal con oxígeno. Eso es un óxido ácido. Y un óxido básico es un metal con oxígeno. En el primer caso vimos, el azufre es un no metal y está con el oxígeno. ¿Qué es? ¿Es un óxido ácido o es un óxido básico? Óxido ácido. Muy bien. Entonces yo pongo acá OA. ¿Estamos claros, no? ¿Se entiende, no? En el segundo tenemos magnesio con oxígeno. El magnesio, ¿qué es lo que es? ¿Un metal o un no metal? Metal. 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 Y está con el oxígeno, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Un óxido básico o un óxido ácido? Básico. Básico. Muy bien, bien. Ustedes hacen el tercero, porque yo no voy a estar haciendo todo. ¿Ya? Ok, perfecto. Bien. Vamos por el segundo ítem. ¿Ya? Ustedes hacen el último, aquí el 3. ¿Ya? Ese es tarea de ustedes. Ok, busquen al yodo, que es lo que es, un metal o no metal, y ahí ustedes van a decidir si un óxido ácido o básico. ¿Ya? Entonces dice, indique con una MH si es un hidruro metálico. ¿Qué es un hidruro metálico, chiquillo? Hidrógeno. Bien, ¿con qué? Con un metal. Con un metal, muy bien, por eso es MH. M de metal, H de hidrógeno. ¿Estamos claros? Entonces un hidruro metálico es un MH, un metal con hidrógeno. Y un hidruro no metálico, ¿qué es lo que es un hidruro no metálico? Metal sin hidruro. Hidro. ¿Que no tiene metal o no? Oh, claro, no tiene metal. ¿Pero qué tiene? Oh. Hidrógeno. ¿Ya, hidrógeno con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué?
¿Hidrógeno con qué? Oxígeno. No, ustedes me quieren tomar el pelo hoy día. ¿Qué les pasó? ¿Qué tomaron? ¿Están alcoholizados ahí? ¿Qué les pasó? No sé. Les pregunto, ¿algo que está ahí mismo? Si digo hidruro no metálico, hidruro no metálico, el nombre lo dice, es hidrógeno con no metal. ¿O no? Para recordar, Usted sabe, po. pero es que no es que yo sepa, sino que aquí dice hidruro no metálico, hidrógeno con no metal, eso es todo. Ahora, para que ustedes a lo mejor sepan, ya como Briana, ¿cierto? Que tiene ahí su super tabla periódica en su supercomputador, pero Sí. ustedes tienen que saber Sí. que la tabla periódica y recordar, porque esto es materia que ustedes deberían ya manejar hace mucho rato. La tabla periódica nosotros vamos a encontrar que es una forma de ordenar los elementos químicos, que vamos a encontrar una forma de estas características, ya algo así, similar. Esto es un dibujo súper, un bosquejo así rasca, ¿ya? Pero el tema está que ustedes tienen que saber que ya en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Generalmente todos los elementos que estén en esta zona, en esa zona, ya lo que estoy pintando ahí lo voy a pintar en azul para que sepan, todos los elementos que estén en esta zona que está acá, lo que estén en esta zona que está acá, lo que está en esta zona que está acá, más otros pocos que están en esa zona, son metales. Y obviamente los no metales, que lo voy a pintar en verde, ¿ya? Van a ser un grupito que está aquí en esta zona. ¿Ok? El último grupo va a ser gases nobles, que obviamente el grupo, que el final, ¿cierto? Que correspondería a gases nobles, que están en una esquina. ¿Ok? Entonces sería gases nobles. Pero así como yo puedo distinguir en la tabla periódica metales de no metales, ¿estamos claros? ¿Queda claro, no? Sí, Entonces, mister. si yo, por ejemplo, veo Sí, que el mister. magnesio está por acá, el magnesio claramente está en la zona de los metales. Es un metal. Si yo veo el azufre y el azufre está por este lado, claramente el azufre está dentro de los no metales, es un no metal. Eso sí o sí lo tienen que repasar, estudiar, porque el profesor se está enojando mucho porque ustedes no saben prácticamente ni lo que es el oxígeno. Y están respirando sin saber lo que están respirando. Así que, ojo, piojo, ¿ya? Ok, entonces, si nosotros vemos el primer caso, el rubidio yo lo busco en la tabla periódica. ¿Dónde está? ¿En qué parte, qué sector de la tabla periódica está? ¿Está en el grupo de los metales o está en los grupos de los no metales? De los metales. Muy bien, Briana. Entonces, si es un metal con hidrógeno, Fin. entonces, ¿qué sería? ¿Un hidruro metálico o un hidruro no metálico? Yo te juro que voy a editar este video porque de verdad ya me tienen... ¡Ah! Ya. Si tenemos un hidruro metálico, o sea, perdón, tenemos un metal con hidrógeno, ¿es un hidruro metálico o un hidruro no metálico? Metálico. Metálico. Bien, muy bien. Yo creo que ustedes hoy día van a salir expertos en nombrar compuestos inorgánicos y entonces ahí tienen que ponerle una MH. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. El segundo es silicio con hidrógeno. ¿El silicio es un metal o un no metal? ¿Un no metal? Bien, muy bien. Y si es un no metal con hidrógeno, ¿es un hidruro metálico o un hidruro no metálico? No metálico. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? XH. XH. Muy bien, Iris. Muy bien. Ya ustedes hacen el último. Ya. Es mucho.
cansadora. Para la próxima semana puedo... No, la próxima semana tienen receso. Imagínense, van a tener receso de 2 semanas. 2. Pobre de ustedes, maravillosas criaturas, que me vengan con que se les olvidó, porque no se les puede olvidar materia que ya hemos visto, ¿ya? Porque son expertos para olvidar. Mamá, me lo borró. Ya. Vamos entonces con este último ítem, ¿ya? Dice, señale MOH, así, con esas siglas, si es un hidróxido, o HXO, si es un oxácido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo obviamente me voy a tener que ya basar en lo que anteriormente estudié. Y yo sé que los hidróxidos, el profesor me dijo, es un metal unido a un grupo OH. El profesor lo dijo. Y si nosotros vemos, ¿cuál de estos tres que están aquí, chiquillos, tienen esa estructura? Metal con OH, metal con OH. ¿Cuál tiene esa estructura? ¿La 1, la 2, la 3, cuál? La 1. La 1. ¿Y cuál más? La 2. Ya la 2. Pero no sé, ni siquiera lo ha visto. ¿Y la 2 cuándo yo veo termina en La OH? La 3, fíjense ahí, tenemos un metal que es el aluminio y el OH, ¿cierto? Que sería el hidróxido. Entonces, claramente la 1 y la 3, ustedes ahí efectivamente van a tener que poner que correspondería a un hidróxido. Lo mismo acá, ¿cierto? Y en consecuencia, aunque me quedo chiquitita la O, ¿ya? Pero bueno, es un hidróxido, ¿ya? Y obviamente, si ustedes se fijan, en el caso del segundo dice, es hidrógeno, ahí tenemos, con no metal, con X, que es no metal, y oxígeno. Ah, esto es un oxácido. Entonces lo vamos a poner ahí, HXO. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Ya, perfecto, bien, brillante, muy bien, chiquillos, rapidísimo. Ok. Después, en la siguiente tabla, ¿cierto? Ustedes tienen que dar los nombres tradicional y stock de los compuestos que ahí están señalados, que obviamente ustedes van a tener que responder, y ahí tienen ejemplos, ¿ya? De cómo nombrarlos, y lo otro ustedes tienen que llenarlo. ¿Ya? Eso, ahí pueden usar la tablita también, la tabla que tienen acá, sin Se ningún busca en problema. Google. Bueno, algunos ocuparán Google, ¿cierto? Pero la idea es que aprendan, ¿ok? Y lo último era lo que les decía, ¿cierto? Donde ustedes tenían que escoger 5 compuestos que anteriormente vieron en toda la guía en realidad. Ustedes dicen, ya, yo por ejemplo voy a averiguar del anhídrido de nitrógeno. ¿Para qué se usa? Tiene que tener una utilidad. Entonces ahí ustedes ponen el compuesto, ¿cierto? La fórmula y qué usos tiene. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente breve, no tienen que explayarse. La idea es que sepan dónde se ocupan, ¿ya? O hablar del hidróxido de níquel, o del sulfato alumínico, cualquiera, ustedes escojan 5 de todos los compuestos que anteriormente tienen y me van a dar cuáles son las aplicaciones que tienen, ¿vale? Ya, mister. Ya. Espero Facilito. que... No, sí, eso está súper fácil, Briana, así que no vengan con que esté difícil, nada. Así que... Sí, ya sé. En 3 semanas más nos vamos a estar viendo nuevamente. Así que espero que no se le olvide esta materia. Se pongan a estudiar antes de estar en la clase. O si no, lo que voy a optar la próxima semana es que si usted veo que no ha estudiado, que le voy a preguntar, que no ha estudiado, lo voy a sacar de la clase. Y no lo dejo entrar más. Hasta que estudie. No, pues, mister, si la clase es para que uno aprenda. Ah, claro, po. Claro, sí, obviamente. Pero siempre y cuando ustedes también estudien al inicio. Para Así eso que- está Yo no usted, para estudio. enseñarnos en la clase misma.
Sí, pues yo no No. estudio, pero con sus clases yo aprendo. Ah, mira, ahora, Yo no, aprendo ahora mucho. reconoce que no estudia. Mírenla. No, la Yo idea es nunca que- dije que estudiaba. La idea es que ustedes repasen antes de entrar a la clase. O sea, esta materia, si ustedes se dan cuenta ya con esta guía, chiquillos, y con la guía que viene a continuación, le vamos a dar punto final a esta unidad de nomenclatura. Y ustedes tienen que aprenderla de manera óptima, ¿cierto? Porque después vamos a entrar a una unidad de reacciones, que eso ya es un poquito más elevado, ¿cierto? Y ya, o sea, y ya estaríamos con primero medio. ¿Listo? Entonces, la idea es que reforcemos, estudiemos, repasemos, porque esta materia yo les contaba, chiquillos, yo esta materia la aprendí hace muchos años atrás, no la aprendí en la universidad, la aprendí estudiando en el colegio. En ese tiempo se pasaba esta materia en segundo medio, y ahí la aprendí y nunca más se me olvidó. Nunca más se olvidó. Entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes, la idea es aprender ahora para que después no se les olvide. ¿Ok? Y después sepan rápidamente hacerlo. ¿Ok? Bueno, chiquillos, yo no les voy a quitar más tiempo, me divertí harto con ustedes, obviamente pasé malos momentos, malos ratos, pero después se me pasa, ya. La idea es que quiero que ustedes repasen, estudien, sean constantes, porque ahora que estamos en este periodo, yo sé que no están full estudio. Entonces, tienen tiempo de cierta manera, porque ya no tienen otras asignaturas como arte, música, que les quitaban a lo mejor tiempo. Ahora tienen que enfocarse netamente en esta asignatura. ¿Ok? Y es para que ustedes se informen y aprendan. Por lo tanto, necesito que ustedes estén ahí constantemente estudiando, repasando, informándose. Cualquier duda, obviamente estoy disponible, así que les envío un abrazo tremendo, se cuidan, se portan bien. Mister, ¿Qué? mister. Cuéntenme. ¿Tiene WhatsApp usted? ¿Sí? ¿Me lo da para mandarle algo, preguntarle algo si necesito? Obvio, pero ¿cómo no? Ya. Ahí está el número, chiquillos, para cualquier consulta La que fotito tengan. que tiene. No, Briana, por favor. No, Briana. Apréndase la tabla periódica, mejor, Briana, será mejor. ¿Ya? Ya. Así que, chiquillos, para las próximas semanas es súper importante tener una tabla periódica a mano. ¿Ya? En química es muy importante tener tabla periódica, que es su herramienta, o si no, me van a ver en la obligación de empezar a tomarles control de tabla periódica. Todas las clases, hasta que se la aprendan de memoria. No, eso es muy antiguo, pero la idea es que ustedes tengan esa tabla periódica para que sea una herramienta, lo mismo que para en arte el pincel o los lápices de colores es una herramienta, en este caso en química la tabla periódica es una herramienta que ustedes tienen que usar. ¿Ok?